En esta mañana quiero compartir una palabra y esperemos en Dios poder, ¿verdad? Por supuesto, abarcar el tiempo necesario y que Dios hable a su vida y hable a su corazón y usted sea bendecido. ¿Cuántos dicen amén? Así que bueno, le agradezco mucho su atención esta mañana. Vamos a la palabra de Dios en el libro Primera de Samuel, capítulo 22. Y vamos a desarrollar una historia que se narra precisamente en este versículo, en este contexto. Nos vamos a centralizar la mayor parte del tiempo en este versículo. Sin embargo, vamos a estar visitando algunos otros pasajes de la Escritura para dar un poquito más de cuerpo, de paralelismo a la historia. Dice la Biblia que la suma de la palabra de Dios es la verdad. Entonces, cuando Dios habla y cuando Dios trae algo a su vida o a la mía, es necesario, ¿verdad?, tratar de penetrar lo más posible en la palabra, en la Biblia. Entonces leemos Primera de Samuel, capítulo 22. No, ya tengo, yo creo, David. Ok, perfecto. Primera de Samuel, me dice amén cuando lo tiene. Y vamos a leer. Voy a ir haciendo algunos paréntesis, algunos detenimientos específicos para, como le digo, ¿verdad?, tratar de dar el mejor contexto a la historia, a la escritura. Dice en el 22:1, dice, yéndose luego David de allí, y es importante aclarar a qué se refiere con allí, ¿verdad?, porque no estamos leyendo todo el versículo, todo el capítulo. Y para ello quiero que vaya un poquitito para atrás en el Primera de Samuel 18:6, y le voy a decir cuál es el contexto, cuál es ese allí que se narra en este versículo. Nada más váyase 2 páginas para atrás. Dice amén también cuando lo tiene. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Amén. Amén. Yo creo que todos los que estamos acá en esta mañana, o si no la gran mayoría, conocemos un poco de la historia de David y lo que sucedió. Estoy seguro que algunos lo visitaron en el... ¿No suena bien? Bueno. Ok. Estoy seguro que algunos vieron esta historia, inclusive desde la escuelita dominical y demás. Aquella famosa historia de David, el hombre de Israel, que Dios levanta, que Dios unge como rey, siendo tan solo un jovencito, y le solicita, le encomienda una gran labor. Le dice que Dios lo va a ungir como rey. Y anteriormente a ese proceso de ungimiento, anteriormente a esa catapulta de reinado que él va a tener, ¿verdad?, en momentos posteriores, se presenta con una escena un poco difícil, un poco complicada, ¿verdad? Y es que se tiene que enfrentar ante un gigante, Goliat, una persona que estaba molestando al pueblo de Dios. Todos creo que sabemos esa historia, y si no, pues se la estoy contando en un breve contexto, un breve escenario. David, pues obviamente, conociendo el propósito que Dios le había entregado y el llamado que Dios le había hecho, sin temor alguno, va y se enfrenta a Goliat. Y algo interesante de esa historia, no voy a hablar de esa historia en específico, pero algo interesante es que dice la Biblia que Goliat día y noche durante más o menos 40 días rodeaba la ciudad y les decía, ¿verdad?, implementaba o metía de alguna forma temor delante del pueblo de Israel, haciéndoles creer que ellos no iban a vencer. No importa qué hicieran, ellos no iban a vencer. Y eso me llama la atención porque a veces así funciona la vida en sí, hermano. A veces así funciona el enemigo. Muchas veces nosotros sabemos que tenemos un llamado, sabemos que tenemos un propósito, una identidad en Cristo, pero está el enemigo constantemente trayendo mentiras, trayendo artimañas a tu vida, a tu corazón, a tu mente, para hacerte creer que tú no puedes, para hacerte creer que lo que el Señor te entregó, lo que el Señor te llamó a hacer, es mentira, ya está acabado,
ya no existe, ya no sirve, no vas a poder vencer. Pero la Biblia dice, ¿verdad?, que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Dice que nosotros tenemos que llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces es importante, hermano, cuando vengan estas situaciones, estas lanzas, estas mentiras, poner nosotros una coraza en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿verdad? Y entregar al Señor ese momento, esa situación, para no ser vencidos de lo malo. Pero bueno, David viene y pasa esta situación con el gigante, con Goliat, ¿verdad? Todos recordamos la historia, ¿verdad? Que ni siquiera se quiso poner el traje. Eso es algo impresionante para mí, la verdad, porque él tenía conciencia, hermano, desde antes de lanzar esa piedra, él ya tenía conciencia que la victoria estaba en sus manos. Él sabía en nombre de quién iba. ¿Cuántos dicen amén? Él estaba consciente de ello. Pero resulta que eso genera algo en medio del pueblo de Israel. Y yo creo que también todos conocen historia. Israel tuvo 3 grandes reyes, el primero siendo Saúl, el segundo siendo David y siendo el más grande de todos los reyes de Israel, y después su hijo Salomón. Y después evidentemente el reinado se dividió y demás, pero bueno, ya eso es historia. Pero Saúl era el primer rey. Saúl era un hombre que Dios también había llamado para ser el rey de Israel, para gobernar el pueblo en aquel tiempo. Y resulta que ni siquiera Saúl, hermano, me llama la atención que ni siquiera él pudo vencer a este filisteo, a este gigante. David, entonces, como sabe que Dios le había entregado ese propósito específico, ese propósito divino, ¿verdad? Procede a ir a la guerra y vencer al gigante. Lo mata, ¿verdad? Él logra vencer al gigante. Pero repito, eso sucede y eso despierta una serie de celos en Saúl, siendo el rey actual de Israel. Y para empeorar las cosas, hermano, no solamente despierta celos en Saúl, sino que el pueblo mete a lo buen tico, y me va a disculpar la palabra, mete un poquito de carbón, ¿verdad?, en el asunto. Comienzan, Saúl mató a miles, pero David ¿a cuántos? A 10,000, ¿verdad? Y dice que las mujeres cantaban y bueno, hacían tanto tipo de cosas, no lo sé, era el hit del momento ese, ¿verdad?, en aquellos tiempos en Israel, engrandeciendo a David por lo que él había logrado, ¿verdad? Evidentemente fue algo pues impresionante. Todo el pueblo estaba atemorizado, todo el pueblo estaba triste, todo el pueblo se encontraba con miedo y con temor, ¿verdad? Pero David logró vencer al gigante de una manera muy, muy sutil, muy sencilla, y eso, bueno, pues por supuesto ocasionó, ¿verdad?, que una ovación grandísima sobre David. Y nuevamente, como les digo, Saúl comienza con celos en contra del ungido de Dios, en contra de David. Aún Saúl, teniendo un aspecto atractivo, ¿verdad? De hecho, el concepto o la palabra o el nombre Saúl dentro del hebreo significa grande, significa una persona, ¿verdad?, que tiene, qué sé yo, cualidades muy, muy, muy llamativas a la mente o a la vida humana, ¿verdad? Por eso inclusive Pablo, antes de llamarse Pablo, se llamaba Saulo, ¿verdad? Porque él era pues engrandecido en medio del pueblo y demás. Saúl era un hombre engrandecido, y la Biblia dice más bien que David, todo lo contrario, cuando lo llegan a ungir, ¿qué pasó? Usted sabe la historia, ¿verdad? Prácticamente lo desecharon, prácticamente ni se acordaban de él, ni sabían que existía. Pero Isaí dijo, bueno, Samuel dijo, falta alguien de la casa de Isaí, ¿verdad? Alguno más, y al final Dios le dijo claramente, no es lo que mira el hombre, lo que yo veo, sino, ¿verdad?, el corazón, dice la palabra de Dios. Y Dios sabía claramente el propósito que tenía David. Y aún David, o más bien, bueno, sí, David, no teniendo nada, ¿verdad?, superior, en algún sentido de la palabra, a Saúl, aún así, Saúl despertó un gran celo y un profundo temor y una profunda envidia sobre su siervo, sobre David. Y David, comportándose como usted sabe que se comportó, él, aún así, eso no le importó. Si usted lee un poquito más en el versículo 10, le voy a explicar también qué sucedió. Dice en el versículo 10, aconteció al otro día, dice, que un espíritu malo de parte de Dios, por supuesto, Dios usa lo que tenga que usar, ¿verdad?, para llevar a cabo su plan. Dice, tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. Saúl, ¿verdad?, desvariaba en medio de la casa. Dice, David tocaba con su mano, como los otros días. ¿Qué tocaba David? El arpa, ¿verdad? Era un músico, dulce cantor de Israel. Dice, David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano.
Y me llama la atención, y esta es la primera lección que quiero darle en esta mañana. Dice en el versículo 11, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. ¿Pero qué dice? Que David se la devolvió. David la evadió. Dice que la evadió 2 veces, hermano. Y es que esto es algo que le va a pasar a cualquier ministro, cualquier persona que se encuentra en esta mañana, en este lugar aquí, buscando el rostro del Señor y la presencia de Dios y buscando la llenura del Señor. Hermano, las lanzas van a venir. Y a veces van a venir probablemente la persona de mayor confianza suya. Van a venir, hermano. Van a venir de un compañero de trabajo, van a venir de un compañero de ministerio, van a venir de cualquier lugar, hermano, hacia tu ministerio, lanzando hacia tu vida para acabar contigo, para acabar con lo que tú tienes, ¿verdad? Para acabar con lo que Dios te entregó. Pero ¿cuál es el proceder de un ministro? ¿Cuál es el proceder de un hijo de Dios? Devolver esas lanzas, evadirlas, hermano. No queda otra cosa, hermano. Yo estoy seguro que aquí todos los que estamos tenemos alguna historia que contar al respecto. Todos. Y Dios bendiga a los que lanzaron esa lanza, porque eso de alguna manera nos enseñó a nosotros a caminar en el proceso. Y no se trata de guardarle algún rencor o guardarle algún tipo no sé, de odio, ¿verdad? O algún tipo de rechazo a aquella persona que hizo eso con nosotros. Por el contrario, incluso si usted lee la historia de David, dice la Biblia que David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en varias ocasiones. Y aún así él dijo, Dios me libre de hacer tal cosa. No tenemos nosotros, hermano, y no es ese nuestro ministerio ni nuestro llamado, andar peleando con uno con otro, andar demostrando aquello que Dios nos llamó. Si ya nosotros tenemos claro el propósito específico por el cual Dios nos ha llamado, hermano, al final Dios es el que va a levantar bandera por su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Es Él, hermano, es Él. Nosotros tenemos que hacer es evadir. Dice la Biblia que David estaba tocando el arpa. David se encontraba ministrando. David entendía que aún a pesar de esa situación y aún a pesar de los celos de David y todo lo que estaba provocando esa situación, él seguía ministrando. Entonces ese es otro punto importante que usted tiene que entender aquí, hermano. Que usted se encuentre diligentemente haciendo lo que Dios le llamó a usted a hacer. Amén. Haciendo lo que usted le llamó Dios a usted a hacer. Dios tiene un propósito, ya lo he dicho varias veces. Dios tiene un propósito para nosotros, tiene un propósito para su vida y es importante que usted lo lleve a cabo independientemente de las lanzas que están enviando. Dice en el versículo 14, ¿qué dice? David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. ¿Y qué dice? Al final, hermano, y esto lo vamos a hablar durante todo el mensaje, eso es lo que prevalece. Eso es lo importante. Puede que no esté nadie a favor de nosotros. Puede que el mundo entero, hermano, de alguna manera, pues tampoco estoy hablando un mensaje de revolución, por supuesto, entiéndame, ¿verdad? Pero puede que nuestro contexto se encuentre completamente abandonado y solo, pero si el Señor está conmigo, hermano, contigo destruiré ejércitos, dice la palabra, ¿verdad? Dios va con nosotros y eso es lo primordial, eso es lo importante. Dice que David se conducía prudentemente. David no dejó que su corazón se llenase de amargura, por el contrario, se conducía de una manera prudente. Él hacía lo que le correspondía hacer y por supuesto llevaba a cabo su trabajo y su obra. Volvemos al versículo clave que está en el 22:1, ¿verdad? Y entonces, si quiere, dele vuelta a su página y seguimos leyendo. Este es el contexto específico en el que se encuentra David cuando se escribe el versículo 22. Si está conmigo, el capítulo, perdón. Se encuentra en un momento donde lo quieren matar, donde está en persecución, donde Saúl lo detesta y lo odia y quiere hacerle daño. En ese contexto es que vamos a leer este versículo y vamos a desarrollar un poco más la historia. Dice, yéndose luego David de allí, obviamente donde Saúl lo estaba matando, ¿huyó a dónde? Bueno, no tenía otro lugar donde ir. Si usted lee inclusive un contexto previo a este versículo, y es muy bueno que usted ojalá en algún momento agarre la escritura y se empape de todo lo que dice, porque verdaderamente nos llena y nos enseña mucho, enseña muchísimo la palabra de Dios.
Y estas historias que se escribieron, por supuesto el grande de Jesucristo, pero todos estos hombres de Dios que Dios levantó y utilizó, nos enseñan muchísimo en el día a día, en el conducirnos y en el caminar diario con Jesucristo. Dice que huye hacia una cueva. ¿Y sabe por qué huye para una cueva? Como le digo, si usted lee un contexto previo a esto, él trató inclusive de buscar refugio en el territorio enemigo. Él fue y le pidió ayuda al rey de los enemigos, digamos, al rey de la contraparte, al rey enemigo. Y bueno, si usted lee la historia, tuvo que hacerse más bien el loco porque hasta ellos lo querían matar. David no tenía a dónde ir, hermano. No tenía a dónde ir. Él no podía ir a su casa porque ahí Saúl lo perseguía. No podía ir a Judá, no podía ir al territorio. No tenía a dónde recurrir. No tenía otro lugar. Y yo no sé si usted alguna vez ha estado en peligro o en persecución de muerte. Yo, gracias a Dios, nunca, la verdad, y nunca quiero estarlo. Pero me imagino que es súper acongojante, ¿cierto o no? Por supuesto, estar en un momento donde lo están persiguiendo a uno para matarlo y peor aún, empeoremos la situación, lo quiere matar es el rey de Israel. Pues en este contexto David huye, ¿verdad?, de ese lugar y se va hacia la cueva. La cueva es un lugar lúgubre, es un lugar triste, es un lugar que genera temor. Se supone que nada bueno puede salir en una cueva, ¿sí es cierto? Nada bueno. ¿Qué puede haber en una cueva? Absolutamente nada positivo, nada bueno debería existir en una cueva. Y bueno, dice la Biblia que David huye a esta cueva, la cueva de Adulán, cueva de refugio, cueva donde él necesita de alguna manera refugiarse de las lanzas que le está enviando Saúl. Y le voy a contar una cosa, dice un dicho por ahí, cuando las cosas están mal, prepárese porque se pueden poner peor. ¿Cierto? ¿Ha escuchado eso? Así pasa, hermano. A veces uno no sabe y a veces la vida nos atraviesa circunstancias difíciles, tristes, caóticas, donde decimos, el peso de esta prueba yo ya no lo soporto más. Y resulta y sucede y acontece que viene una peor todavía. Por eso Dios nos da tanta escritura y nos da tanta palabra y nos enseña tanto cómo conducirnos a través de estas circunstancias. Y a David le pasó, David no fue la excepción. Dice que él viene y se refugia en Adulán huyendo de quien lo persigue para matarlo, ¿verdad? Está ya en una situación triste, fatal, terrible, caótica, póngale el adjetivo que usted quiera. Pero dice en el 22, continúa leyendo, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo vieron o lo supieron, ¿qué dice? Vinieron allí a él. Es decir, Saúl no solo quería matar a David, quería matar hasta la familia de David. Entonces los hermanos, el padre de David y todas las personas, no les quedó otra opción más que ir y refugiarse con David. Obviamente la Biblia no lo dice, no lo estoy leyendo acá y no en ningún momento lo relata, ¿verdad? Tal cual, pero a veces nos gusta meter un poquito de imaginación, ¿verdad? En las historias. Si ya David está siendo perseguido por el rey para matarlo, ¿verdad? Y la familia de David está en igualdad de condiciones, ¿usted qué cree que le pueden decir a David cuando llegan ellos a esa cueva? ¿Sí me explico? ¿Sí está conmigo? ¿Qué cree que le pueden decir los hermanos? Ay, David, gracias. El lugar que esperábamos que nos trajera a la cueva. ¡Qué dicha! ¿Usted cree que le dijo eso? Todo lo contrario, hermano. Todo lo contrario. Muy probablemente lo que los hermanos y el padre y la familia de David le dijo fue: la culpa es suya, David. Estamos pasando una tribulación triste. Estamos siendo perseguidos por algo que usted hizo. Y es que así, lamentablemente, y obviamente no quiero poner a nadie en contra, ¿verdad?, de nadie, y no diga que yo vine a hablar de eso, pero lamentablemente a veces hasta de la propia familia sale gente que es detractora suya, hermano, o detractor, o dice algo que a usted no le agrada, o habla de algo que no le gusta, o no cree en su ministerio, no cree en su llamado. Usted se pone a buscar la presencia de Dios, usted se pone a orar, y de repente sale aquel comentario: mira aquel jugando de cristiano, mira aquel jugando de bueno, mira aquel no le da vergüenza pararse en un altar. Así pasa, iglesia, ¿cierto o me equivoco? A todos nos ha pasado en algún momento. Los comentarios pueden venir de una u otra forma, y a veces inclusive del vínculo más cercano, que es la familia. Y estoy convencido, si Dios pone en este versículo y nos dice, ¿verdad?, que David se reunió con la familia, es con un propósito. Muy probablemente la familia de David también se vino en contra de él. Pero seguimos con la historia.
porque a pesar de que ya él lo están persiguiendo, a pesar de que ya lo quieren matar, a pesar de que viene su familia a recriminarle un montón de cosas, por supuesto, hay una historia todavía peor. Hay una historia todavía peor. Y está en el versículo 2. ¿Qué dice? Y se juntaron con él todos los, léalo conmigo, todos los afligidos, todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y dice, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vea la clase de personas que se le unieron a David en ese lugar, hermano. Ya él está triste porque está siendo perseguido. Ya él lo quieren matar. Ya la familia está en contra. ¿Qué cosa puede pasar? Que vengan 400 hombres a llenarle la cabeza de quejas, de tristeza, de enojo, ¿verdad? Endeudado. ¿Cómo es una persona endeudada? A ver, ocupamos explicación para esto. ¿Ha usted conocido a alguien que se encuentra endeudado a tal modo, hermano, que ya debe, como dice el famoso dicho, debe hasta el modo de andar? Una persona endeudada probablemente sea una persona que ya carece de sentido de vida. Ya dice, no, ya no tengo esperanza. Ya yo llego a un punto en mi vida, no sé qué edad tenga, pero la edad que tenga, el resto de mi vida lo tengo hipotecado, lo debo por completo. Yo creo que necesito vivir 3 veces para pagar lo que debo. Hay gente así, hermano. Hay gente así. La deuda, hermano, sí, consume la vida de la persona, no solamente del cristiano, consume, hermano. Es algo como, de hecho la Biblia nos habla montones al respecto de la gente endeudada y no meternos, y no debáis a nada y de nada, dice el apóstol, sino el amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Pero una persona endeudada es una persona, pues obviamente triste, es una persona que obviamente, por supuesto, está huyendo de los deudores, ¿verdad? Desde luego. No, lo que menos quiere ver es alguien, ¿verdad? O sea, al acreedor. Huye de los deudores, anda corriendo y por algo pues obviamente llegó a esta cueva. Muy probablemente ya no tienen esperanza de vida o esperanza ni siquiera, no solo de saldar sus deudas, pero ni siquiera de mantener a su familia. Ya llegaron a ese punto, muy probablemente, ¿verdad? Dice también el otro grupo de personas que se vinieron a David, afligidos. ¿Cómo es una persona afligida, hermano? ¿Cómo es una persona afligida? Una persona que probablemente se encuentra en luto, puede ser que haya perdido algún familiar, algún ser querido, puede ser una persona que nuevamente no tiene propósito ni sentido de vida, no tiene dirección. Es muy probable que vive en tal aflicción, hermano, que nada le emociona, que perdió la motivación de vida, que perdió el sentido, que perdió el propósito, la razón inclusive de levantarse. Yo no sé usted, pero a mí me ha pasado en algún momento. Bueno, ¿qué dice que usted no? A mí me ha pasado, hermano, a veces hemos tenido y nos hemos encontrado en aflicciones, hermano, donde decimos, ¿de aquí quién me saca? La deuda aflige, por supuesto. ¿De aquí quién me saca? De esta situación, de este familiar que perdí, de esta persona que no encuentro, de esta persona que me está haciendo tanto daño, de este jefe que ya no lo soporto, de esta situación. Y yo estoy hablando obviamente en términos ministeriales, porque por supuesto David era un rey de Israel y fue un ministro de Dios, pero también estoy hablando en términos ordinarios, hermano. A veces usted, bueno, a veces no, usted como padre y madre de familia, usted tiene un grupo de gente también que llevar a cabo y que darle un ejemplo y darle una motivación de vida día con día. Y a veces usted va a encontrar dentro de su grupo familiar personas afligidas, personas que están, de nuevo, sin un sentido, sin un porqué, sin circunstancias, atravesando circunstancias tristes. Quizás, ¿por qué no? Bueno, estamos empezando año, gloria a Dios. Este 2024 puede que haya sido un año de aflicción para su vida. Es posible, hermano. Es posible que usted no lo terminó de la mejor manera. Gloria a Dios por los que sí. Pero es posible que venga la aflicción. Y dice el tercer grupo, ¿verdad? Le estoy mencionando los grupos que menciona la Escritura, amargura de espíritu. Que yo creo que de todos ese es como un poquito el peor. Obviamente todos son malos, todas las condiciones son negativas, pero es peor una persona amargada. Porque todavía si usted encuentra una persona triste, endeudada, enlutada, pero esa persona tiene una actitud de cambio, por lo menos, hermano. Ahí se trabaja, ahí se habla, ¿verdad? Y ahí decimos cosas y procuramos de alguna manera salir adelante. Pero una persona amargada, mi hermano, ¿cómo es una persona amargada? Se queja por todo,
no tiene felicidad. Usted lo vuelve a ver y se enoja hasta con la sombra suya, ¿verdad? O sea, no tiene, de verdad que si no tiene sentido de vida, no quiere ni que usted lo tenga, ¿verdad? Hay gente que le molesta ver a otros brillar, que le molesta ver a otros subir, que le molesta que otras personas surjan y salgan adelante. Esas son las personas amargadas de espíritu. Y yo te estoy hablando en esta mañana que hay algo que nos dice la palabra, que es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Y si algún momento tienes una situación de amargura, no digo que no la podamos tener, por supuesto, somos seres racionales, pensantes, seres humanos que pasamos circunstancias de amargura, pero cuando entendemos que el Espíritu Santo está en nuestra vida, está con nosotros, hermano, el gozo es pleno. Dice la Biblia que tenemos una paz que el mundo no puede darnos, que la circunstancia no puede darnos, que el ganarnos lo que nos ganamos, el salario que nos dan, lo que sea que tengamos, no nos puede dar la paz que nos da el Señor. Y así en esta condición ingresan estas personas, 400 personas para ser exactas. Yo creo que a David le tocó, como dice el dicho por ahí, ¿verdad? Pastorear la iglesia que nadie quiere pastorear. ¿Cierto? 400 personas sumadas a su familia, ahí encima de David diciéndole, David, estamos tristes, estamos afligidos, estamos amargados. Probablemente David sacaba alguna buena idea y algún famoso Contreras llegaba y le decía, no, eso no sirve, ¿verdad? En esa condición se encuentra David. Ahora quiero imaginarme, ¿verdad? Brevemente, cómo hacía David para lidiar con esto. Porque él ya, de por sí, por una condición propia, se encontraba triste, afligido, amargado, porque lo quieren matar. Y ahora 400 personas, ¿verdad? Carcomiendo su mente y su corazón, no quiero imaginarme. Y una clave de ello la encontré, no vamos a ir por temas de tiempo, igualmente en el libro de Samuel 17, que dice que cuando David tenía que proteger a las ovejas, dice que él veía osos y leones que venían en contra de las ovejas y él salía corriendo y los devoraba como nada. Es decir, David tuvo como sparring o como entrenamiento un lugar de unas fieras, animales, bestias del campo, donde él decía, bueno, estos osos y leones no van a tocar a mi pueblo, no van a tocar mi rebaño, no van a tocar mis ovejas. Y estoy seguro que en medio de esa situación de la cueva de Adulán, David estaba, yo me acuerdo que me entrené con el oso y el león, yo puedo entrenarme con esto también. Esta situación viene, esta situación me atrapa, esta situación quiere derribarme, pero no lo va a lograr. Porque yo sé y tengo claro el propósito y la identidad que Dios me dio. ¿Cuántos dicen amén? Tengo claro esa posición. Tengo claro ese norte. Tengo claro la identidad de hijo, de hija de Dios que he recibido. Y yo sé que esta situación, por más difícil que está pasando y por más agobianza que traiga mi vida, por más tristeza, por más dolor y por más desánimo, este no es mi futuro final. Este no es mi destino. Yo estoy aquí simplemente de paso. Dios me está entrenando y yo de aquí saldré. ¿Cuántos dicen amén? Es así, hermano. Es así. Estoy convencido que David tenía convicción eterna de que si una vez, hacía 15 años, lo habían ungido como rey, esa palabra se iba a cumplir tarde o temprano, aún estando en medio de Adulán. Es probable que sí le vinieron desánimos y preguntas y cosas a su mente, ¿verdad? Diciendo, Señor, pero si me ungiste como rey, ¿por qué estoy metido en una cueva? ¿Por qué estoy con estas personas que me dicen lo que me están diciendo? ¿Por qué me están tratando como me están tratando? Es probable, hermano, es probable. Estoy seguro que tal vez usted ha pasado cosas similares. Y le voy a leer algunos fragmentos y obviamente por temas de tiempo pues vamos un poquito corriendo, pero no importa, yo creo que el mensaje se está entregando. Pero yo le voy a leer algunos versículos, si usted los quiere después, ahí pregúnteme, yo con mucho gusto se los doy. Y está David mientras está en Adulán, y esto es algo que de verdad creo que es muy provechoso de cuando leemos la escritura, porque le ponemos pies, cuerpo a las historias. Y David, estando en Adulán, escribe algunos salmos, y le voy a leer algunos de los que escribe. Escribe, por ejemplo, el Salmo 142. Dice lo siguiente. Le voy a leer algunos versículos. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Dice, delante de él expondré mi queja. Delante de Limas, delante del Pani. Hermano, delante de él. Tristeza, dolor, luto. Dice la Biblia, mi yugo es fácil, ligera mi carga. Y yo sé que a veces es sencillo decirlo del altar para allá, hermano, y vivirlo es otra cosa, por supuesto. No le estoy diciendo lo contrario.
Créame que yo también he vivido situaciones, pero nadie te puede resolver una situación mejor de lo que la resuelve el Señor. 2, 3 lo creyeron. Nadie te puede resolver una situación mejor de lo que la resuelve el Señor. Él, hermano, es el que te puede dar esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, esa cobertura, esa tranquilidad, hermano, aún en medio de la situación. Dice, delante de Él manifestaré mi angustia. David probablemente no se podía quejar con los 400, pero vino al Señor y buscó una actitud de humildad, que yo creo que eso precisamente es una de las características principales que debe tener un ministro de Dios, la humildad. Dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino que andaba me escondieron un lazo. Miro a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. David estaba solo. Alguien tal vez se ha podido sentir solo. Así se sentía David en este momento. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, mi porción en la tierra de los vivientes. Amén. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque dice David, él entendió, son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú, Jehová, me serás propicio. Gloria a Dios por esas palabras, hermano. Le ponemos un poco más de vida, un poco más de cuerpo a esas historias. Salmo 57, dice David en el versículo 4, mi vida está entre los leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Dice el 8, despierta alma mía, despierta, salterio el arpa. Ahora Nancy decía que cuando cantamos y adoramos, no solamente lo hacemos en una línea vertical para con Dios, por supuesto, indudablemente es el único merecedor de toda gloria, honra y honor, por supuesto, pero también cuando usted canta, hermano, decía David, no callaré, no se van a envejecer mis huesos. Hermano, el que está triste, la misma Biblia lo dice, canta alabanzas. Yo por supuesto no canto nada, hermano, pero igual cuando tengo que hacerlo y cuando tengo que alabar a Dios lo hago, hermano. Eso trae vigor a nuestra vida, trae alegría. Y David lo decía, dice, despierta alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor, y cantaré de ti entre las naciones. David tenía claro y convencido de que si él estaba con el Señor, nada que él enfrentara le iba a derribar. Él tenía convicción de ello. Y usted en esta mañana tiene que salir este 2025, que aunque usted se encuentre en Adulán o en una situación de aflicción y en medio de 400 personas peor que usted, nada de eso que estás atravesando, hermano, si tú te permaneces diligente y pones en primer lugar al Señor, nada de eso te podrá hacer frente, nada te podrá derribar. Son incontables los pasajes que yo le puedo enumerar en esta mañana y por obviamente temas de tiempo es complicado, pero montones. ¿Qué le dijo el Señor a Josué, verdad? No temas ni desmayes, yo iré contigo. Y uno de los salmos más preciosos que escribe David, para ir ya un poquito cerrando, dice en el Salmo 34. Es un salmo, hermano, que verdaderamente yo creo que cualquiera, ¿verdad?, que lee esto y aún sin saber ese contexto, tiene que verdaderamente sentir ese refugio, ese descanso de parte del Señor. Dice en el 34:4, busqué a Jehová y él me oyó. ¿Busqué a quién? Busqué consejo entre la gente, busqué ayuda entre los amigos, llamé a mis compañeros del barrio, del trabajo, a ver qué me decían. ¿A quién hay que buscar, hermano? Busca, y esto es, de nuevo, paralelo, ¿verdad? Usted lo va y lo busca en el Nuevo Testamento, busca primero el reino de Dios, usted busca. Dios tiene la cualidad de que no lo vamos a encontrar así de inmediato o por arte de magia o por un chasquido de dedos. No, hermano. Dice la Biblia que en los íntimos, en los íntegros, dice que tenemos que buscar, anhelar esa presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es maravilloso, hermano. Cada que sentimos esa presencia del Señor, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada. Y yo no te estoy hablando, ojo acá, yo no te estoy hablando de temas sensoriales o sensacionalismo o que tenemos que brincar, gritar y llorar y pegar 4 gritos para sentir al Señor. No. Te estoy hablando de una búsqueda incesante del rostro y la voluntad del Señor en tu vida para que las cosas cambien en ti, para que las cosas cambien en tu entorno. Dice el Salmo, busqué a Jehová y dice, él me oyó. Cercano está Jehová, hermano. Si usted ha pensado que Dios no lo escucha, que Dios hace caso omiso a sus oraciones, déjame decirte, estás equivocado, hermano, estás equivocada, porque Él te oye, te escucha, y no solo te escucha, dice, me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él
Así como, por ejemplo, en el caso de Éxodo, cuando se construyó la serpiente, ¿verdad? Que decía Moisés, todos los que vean la serpiente serán sanos. Después se levanta la cruz de Cristo y sabemos que los que miran a la cruz de Cristo tienen la salvación y tienen la verdad, el nuevo nacimiento en Cristo. Dice, los que miraron a Él fueron alumbrados. Y este versículo, hermano, para mí es lema. Dice, y sus rostros, toda vergüenza fue quitada, hermano. Sus rostros no fueron avergonzados. Si tú viniste en esta mañana aquí avergonzado por X y circunstancia, déjame decirte que tú buscas y vienes a los refugios, vienes a los brazos del Maestro. Créeme, hermano, que Él te va a librar de esa vergüenza. Créeme. Y yo no quiero, y siempre lo digo y una vez más lo digo, yo no quiero crear super hombres, super mujeres, no quiero crear gente, ¿verdad? Que más bien salga con un autoestima super elevada, ¿verdad? O decirle a usted que usted es mayor que nadie, porque no, el único grande es Cristo. Pero sí tenemos que entender que cuando estamos con el Señor, no hay ninguna persona que nos pueda majar ni hacer menos, hermano. Así como cuando David mató al gigante, igualmente usted aquí sale ahora de esta puerta. Tenga convicción, hermano, del propósito, del llamado que usted tiene. Y no permita que la vergüenza entre en su vida. No permita, por más que lo quieran avergonzar sus amigos, y se lo voy a decir así, su esposo, su esposa, porque a veces hasta dentro de ese lugar sucede, sus hijos, toda vergüenza, dice la Biblia, es quitada. Este pobre clamó, este pobre, David entendía su condición, y lo oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová que dice, acampa alrededor de los que le temen. El pastor hablaba la semana anterior, torre fuerte es el nombre del Señor. Hermano, el temor en tu vida tiene que irse, hermano. Cuando el Señor está dentro de ti, cuando tú estás refugiado en esa torre fuerte, hermano, pueden venir temores y pueden venir cosas y vientos y tempestades, pero hermano, tenemos que entender que el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor y nos defiende, iglesia. Él te defiende, Él nos defiende. Los ojos de Jehová, dice, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Cercano, no está lejano, no eres extranjero ni advenedizo, no somos adoptados simplemente y que ya Dios se olvidó de nosotros, somos injertados en el fruto, pero está cercano el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué pasa? Gloria a Jesús. Te voy a leer en el Nuevo Testamento. Hay mucho que decir, pero yo voy a terminar con esto. En el Nuevo Testamento nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y este versículo, hermano, el lema en mi vida, y yo lo amo, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Si yo fuera usted, le daría un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. ¿Sabe cómo termina esa historia? Primera de Crónicas 12:8. Primera de Crónicas, se lo voy a leer, no lo busque. También de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y pavés, y sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Aquellos 400 enlutados, tristes, afligidos, terminaron saliendo de esa cueva como con rostro de leones, salieron y conquistaron murallas, conquistaron Judá, conquistaron ejércitos y lograron, hermano, grandes hazañas. Se convirtieron en los valientes de David. Yo pensé que usted se iba a alegrar. Se convirtieron en los valientes de David. Se convirtieron en personas nuevas, renacidas, transformadas. El Espíritu de Dios vino sobre ellos, los transformó, los llenó. Vino sobre David, los llenó de una unción especial y preciosa, hermano. Y esa situación cambió. Yo no sé si usted vino con cara de afligido, de enlutado, triste, endeudado. No sé si vino a entrar a la cueva de Adulán. Pero, hermano, el rostro de león se está formando en nosotros. El rostro de león, la gacela, hermano, la prueba que tenga que venir, no nos va a sobrevenir una prueba, hermano, que nosotros no podamos
No somos de los que retrocedemos. Este 2025, iglesia, tenemos que tener ese lema en nuestra vida. Esa realidad en nuestra vida. No somos de los que retrocedemos, sino de los que vamos hacia adelante en Cristo Jesús. Cierra tus ojos en esta mañana.